Hola a todos, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a aprender sobre los vectores en C++. En este video vas a aprender cómo crear vectores, actualizarlos, recorrerlos y también cómo eliminar elementos dentro del vector correctamente y también de mala manera para entender qué errores evitar. Así que empecemos. Un vector es una estructura de datos que nos permite almacenar varios valores del mismo tipo, por ejemplo muchos enteros o muchos floats con números decimales, en una zona variable. Es como una lista dinámica, puede crecer o reducirse mientras el programa se ejecuta, a diferencia de un arreglo tradicional que tiene un tamaño fijo. Primero veamos cómo crear vectores en C++. Para esto debemos incluir la librería vector. Aquí vamos a crear un vector que se llame números y esto creará un vector vacío. Sin embargo, vamos a crear otro vector que se llame edades. Y de esta manera creamos un vector con elementos, o sea, ya lleno. 20, 22, 25, que se 25. Sí. Este es un vector ya lleno con valores. Y aquí podemos probar qué es lo que nos va a saltar. Este código nada más es como para que imprima el vector. Vamos a ver qué nos da. Y aquí están imprimiendo nuestros números ordenados del vector que ya llenamos. Que es así lo creamos un vector lleno y así un vector vacío. Ya. Ahora vamos a ver cómo actualizar valores de vector. O sea, veamos cómo modificar los valores dentro del vector. Podemos cambiar un elemento accediendo por su índice. Por ejemplo, aquí vamos a crear edad. Espérate. Aquí voy a comentar esto para que no me logre lo demás. Edades. Y recordemos que el índice funciona desde 0. Se cuenta desde 0. Entonces, al poner 1 en el índice estamos en realidad diciéndole la posición 2. O sea, y aquí vamos a ver qué es lo que nos devuelve este out. Ok, algo no funcionó. Me faltó el cerrar. Aquí cambiamos el segundo elemento por 21. Y aquí podemos ver que, bueno, me faltó el enter ahí. Y ahora sí. Se ve cómo está actualizado, que ahora sale 18, 21, 22, 25. Cuando antes lo teníamos como 18, 20, 22, 25. Entonces cambiamos la posición 2. Y ahora comentamos esto rapidito de nuevo. Y pasamos al siguiente ejemplo. Podemos recorrer un vector de varias formas. La más común es con un bucle for con el índice. Vamos a mostrar 3 maneras. Esta sería la más común. Esta será con índice. For size. Vamos a hacer
las edades, punto size, que nos va a dar el tamaño del vector. Vamos a ver cout edades y cout para el salto de línea. Nos sale así con el índice. Ahora de otra manera, que cout, esta va a ser con auto y un iterador. Vamos a poner for auto it igual edades.begin y esto. Y luego it sin exclamación igual edades.end, darle dónde empieza a dónde termina, y it más. Aquí le vamos a hacer un puntero al it para que imprima, y no debería salir lo mismo. Sí, no sale lo mismo. Bueno, aquí me faltó el espacio, pero no sale lo mismo básicamente. Otra manera de hacerlo es con for each. Con for each. Vamos a poner un for int edad, edades. Este es como lo estuvimos haciendo en los primeros ejemplos. Ya, aquí tenemos los ejemplos, con índice, con auto y con for each. Las tres formas son equivalentes, pero la última que hice con for each es la más limpia para recorrer todos los datos y la más sencilla, en mi opinión. Ya, sigamos con la siguiente. Vamos a comentar esto. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a ver cómo eliminar elementos de manera errónea. Primero vamos a ver cómo eliminar elementos de manera errónea. Y luego vamos a ver cómo hacerlo bien. Ya, primero vamos a crear un vector que se llame valores. Y ya vamos a crearle con elementos adentro. Va a ser 3, 6, no sé por qué sale así, pero 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 18. Y le vamos a poner cout, vector original. Le vamos a poner ese nombre. Vector original. Vamos a poner for. Y vamos a hacer lo del for each para correrlo y que nos muestre qué es lo que imprimimos. Int b, o sea, a los elementos dentro del vector le vamos a poner b. Dentro del vector valores vamos a ponerle b y vamos a decir que nos recorra cada uno. Cout b, y cout n, para el espacio de línea. Vamos a poner for. Vamos a hacer con este código que elimine todos los múltiplos de 3. Pero vamos a ver por qué lo estamos haciendo mal. Y luego y menor a valores.size. Y luego aquí ponemos if valores y
if valores y es múltiplo de 3 entre 3 es igual a 0, valores punto y raíz valores punto y. Aquí le estamos diciendo que vas a borrar desde los valores punto, desde el inicio. O sea, le estamos diciendo vas a borrar y le estamos diciendo desde dónde vas a empezar a como leer los datos de valores. A ver. Cout. Sí. Ajá. For int de valores, vamos a poner cout y que nos muestre, cómo quedó nuestro vector sin los múltiplos de 3. Vamos a ver. Se supone que nos debe salir aquí. Este es el vector original y este es el vector después de remover los múltiplos de 3. A ver, múltiplos de 3, aquí tenemos 6, 9, 12 y 15. Borro eso, sí, 6, 9, no borré 12, pero borro 15. Tampoco borro 6. Ok, aquí podemos ver que no se eliminan todos los múltiplos de 3. Y esto pasa porque cuando borramos un elemento, el vector se reacomoda. Y el siguiente elemento se salta sin ser revisado. Pero una vez que se reacomodó de nuevo con valores.i, como le está diciendo, que después de eliminarse se reordene. Y entonces puede que ahí, al reordenarse, ya haya pasado el número que tenía que era múltiplo de 3, y entonces no lo lee y no lo borra. Entonces ese es un error de cómo hacerlo. Vamos a ver ahora cómo hacerlo de forma efectiva. Ya, vamos a crear otro vector. Vamos a ponerle nombre B1 y también le vamos a llenar de datos. 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15 y 18. Los mismos datos, ¿no? Sí. Vamos a ver, for int, sí. For int que sea menor a su tamaño. Bueno, es un índice, empecé desde 0, entonces va a correr por todos. Y vamos a poner aquí menos menos. Aquí hubo un error. Vamos a inicializar con el tamaño y vamos a ir de menos. Desde ahí vamos a ir, o sea, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 elementos. Y vamos a ir desde el número 8 hasta, desde el último elemento hasta el primero. Entonces desde el 8 hasta, bueno, desde el 7 hasta el 0, porque estamos hablando de índices. Ya, int y psize. Menos 1, porque es un índice. Luego i igual a 0. Y estamos haciendo al revés nada más. Estamos recorriendo al revés. Y ponemos if. La condición de que si es múltiplo de 3, vamos a poner que lo borra. Y así debería no saltarse los elementos porque el vector se mueve.
Ya aquí podemos ver el vector original que tenía un montón de tenía todos los múltiplos de 3. Aquí podemos ver cómo lo eliminamos mal los múltiplos de 3 y aún quedaba 6, 12 y 18. Y aquí podemos ver cómo lo hicimos bien. Y se quitaron todos los múltiplos de 3 y solo nos quedó 7 y 13. Entonces así es como lo hacemos bien. Nada más lo recorremos a la inversa, nada más para que no funcione, para que no altere, no influya al reordenarse. Ya, ahora vamos a ver otro método de usar arrays con iteradores. Entonces vamos a crear un vector que se llame, exacto, voy a hacer eso, que se llame b2, ahora este vector. Luego vamos a hacer con auto, for auto it igual b2.begin, a ver, b2.begin, luego it tiene que ser diferente a, sí, y para acá el último no le ponemos esta condición, la dejamos ahí, y aquí it, no, if, puntero it 3 igual a 0, ¿qué pasó ahí? Puntero it 3, si es múltiplo de 3, o sea, ¿qué va a pasar? Voy a poner it, entonces, ¿qué va a hacer? Punto erase it, ajá. O sea, erase devuelve el siguiente iterador, aquí. Y de lo contrario, else it más. Entonces, aquí erase devuelve el siguiente elemento y así evitamos saltar de posiciones. Ahora vamos a copiar esto. Solo que le cambiamos el nombre, claro. B2. Y vamos a... Ahora, otra manera de hacerlo vendría a ser, vamos a crear vector int, vamos a nombrar este b3 para que no influya en nada. b3, vamos a poner b3.erase remove if, vamos a remove if, a ver, espera. If b3 begin, b3 end y sí. Ya, ¿qué va a pasar? Return n, o sea, return si n es múltiplo de 3, 0. Y decimos que sería n. Y aquí b3.end. Ya. Esta es una forma más profesional. Usamos remove if y luego erase para borrar los elementos que cumplan con la condición. O sea, vamos a hacer erase, remove if, le decimos de dónde que va a iniciar, que va a terminar y le decimos que retorne, o sea, que elimine los múltiplos de 3. Y va a borrar los elementos que cumplen condición y nos va a devolver el vector limpio. Y ahora el último método. No sé si, a ver, lo voy a imprimir. Vamos a poner aquí B3. Vamos a ver si funciona. No funciona, increíble.
Ejemplo 2. Vamos a ver si funciona. Y aquí podemos ver que efectivamente funciona. Ya en el ejemplo 2 vamos a ver si funciona. Y aquí podemos ver que efectivamente no funciona. What the fuck. Ya, aquí vamos a correrlo. Y nos vamos a dar cuenta que funcionó para todos los ejemplos nuevos que hicimos. Aquí está el primer ejemplo que hicimos de cómo hacerlo correctamente. Aquí está el otro y aquí está el otro. Perdón que no hayan separaciones, pero bueno. Este fue del primero. Este fue del segundo. Y este fue del tercero y último que acabamos de hacer. Pero hay otro método que vamos a hacer por último, que es vector. Vamos a crear un último vector 4. Vamos a hacer vector... no, eso no. Vector infiltrar. Vamos a filtrarlo. Bueno, lo mismo, ¿no? Con lo de los múltiplos, pero esta vez vamos a crear un nuevo vector. Y... no, espérate, infiltrado. Filtrado. Este va a estar vacío. ¿Por qué? Porque vamos a crear un nuevo vector y copiar solo los elementos que queremos conservar. Este método es el que yo más suelo usar. Porque a veces me rayan las otras... me confunden las otras funciones de remove y erase. Y esta para mí tiene más sentido, es más entendible. Entonces B4. Ponemos if n es múltiplo de 3. No, espera. Si no es, porque queremos que entren a nuestro filtrado los que no son múltiplos de 3. Porque queremos que estén afuera los múltiplos de 3. Entonces los que no son múltiplos de 3, vamos a poner que entren a nuestro vector y pushback. Entonces estamos diciendo pushback es como que se meta el vector. Que entre el vector hasta atrás, básicamente. Entonces va a ir recorriendo y va a ir metiendo los elementos que no son múltiplos de 3. Entonces nos va a quedar nuestro vector filtradito. ¡Y listo! Espérense. Tengo que mostrarles que funciona. Vamos a poner que se llame así, B4. Aquí vamos a poner un seout. Hacemos uno para que se diferencie. Un titulito. Seout. Filtrado. Este aquí vamos a poner seout. No sé cómo llamar esto. Con remove. Y aquí vamos a poner este con erase e iteradores. Ya eso tendríamos que poner aquí, si no le estaríamos pidiendo que imprima esto. Y no, queremos que imprima el filtrado. Ese era el error.
Ya, entonces aquí podemos ver cómo funciona con el vector, el primer ejemplo, luego con el vector con iteradores, con erase iteradores, el vector con remove if y el vector con filtrado. Ya, y nos sale lo mismo. O sea, son diferentes maneras de hacerlo. Ya, con eso acabamos. Para cerrar, hoy aprendimos cómo crear, modificar y recorrer vectores en C++ y sobre todo cómo eliminar elementos correctamente sin caer en los errores comunes. Recuerda que los vectores se reacomodan al borrar, así que hay que tener cuidado con los índices y los iteradores. Ahora, si te gustó este video, deja tu like y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Chao.